con el Centro de Bioética de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, les da la más cordial bienvenida al Foro Vida y Dignidad Humana. Nos acompañan en el presidio la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez. Nos acompaña la diputada Nancy Jiménez Morales, integrante de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez. Nos acompaña también el doctor José Manuel Madrazo Cava, decano de Ciencias de la Salud de la UPAE y presidente del Centro de Bioética. Agradecemos también la presencia de las y los diputados que nos acompañan, así como los grupos como JUBI, Pasos por la Vida, el Colegio de Médicos Católicos, Frente Nacional por la Familia, Acción, Tu Opinión y Pastoral Familiar. Solicito a la diputada Mónica Rodríguez, presidenta de la Comisión presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, nos comparta unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a los diputados y diputadas que nos acompañan, la diputada Yadira Lira, el diputado Osvaldo Jiménez, el diputado Raúl Espinosa y al público en general que nos acompaña hoy. Agradezco al Centro de Bioética de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, encabezado por el doctor José Manuel Madrazo Cava, por permitirnos este espacio, el cual nos permitirá estar más informados acerca de un tema tan importante como la vida. Agradezco al licenciado Rubén Ezequiel Islas Contreras, que llegará en unos momentos, también nos acompañará con una ponencia, por aportarnos mayores elementos jurídicos, los cuales nos proporcionan mayores herramientas sobre el tema. Agradezco la presencia de la diputada Nancy Jiménez, que es integrante de la Comisión de Familia y los Derechos de la Niñez, y también estoy segura que este foro será de gran importancia para nuestro análisis y nutrirá de manera significativa la decisión que tomaremos. Esta decisión repercutirá de manera significativa en la vida de los poblanos. Exhorto a mis compañeros que continúen enriqueciendo los diferentes puntos de vista que tiene la sociedad referente al tema de la vida. Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, creemos de suma importancia estos foros, que se escuchen todas las voces, que se escuchen todas las opiniones de catedráticos, de las diferentes universidades, de la sociedad civil, que se escuchen todas las opiniones de todos sobre este tema tan delicado y así los diputados podamos legislar de la mejor manera en este tema. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes, así como de las autoridades que han presidido este acto inaugural, a quienes solicitamos tomen sus lugares para dar inicio a la primera actividad del foro. Le damos la palabra al doctor José Manuel Madrazo Cava, quien nos impartirá la ponencia Argumentos científicos en materia de vida y salud. Él es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología, subespecialista en urología ginecológica por el Instituto Nacional de Perinatología, maestro en ciencias médicas por la UNAM, doctor en bioética por la Universidad Anáhuac. Estudió Nanotechnology por el Instituto Paulo VI de la Universidad Creighton de Estados Unidos. Ha impartido más de 300 conferencias en congresos nacionales e internacionales y realizado más de 50 trabajos de investigación. Fue director de la Facultad de Medicina en la UPAEP y actualmente funge como decano de Ciencias de la Salud desde el 2014. Es jefe de la División de Ginecología en el Hospital Ángeles de Puebla, vocal de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y presidente y fundador del Centro de Bioética UPAEP. En la actualidad ha participado en foros relacionados con el tema de la vida en estados como Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, en el Congreso Federal y en la OEA. Démosle un fuerte aplauso.
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. En particular, quiero agradecer a los diputados presentes, a la diputada Mónica, que nos abrió las puertas para poder exponer algunos argumentos que lo único que buscamos es que podamos todos comprender o estar al unísono sobre elementos de aportes de evidencias científicas, ¿verdad?, en relación con esta temática. En particular, también agradecer la presencia de miembros de diferentes grupos, de actores de la sociedad presentes que nos acompañan en este día. Entonces, bueno, sin más de empezar en este momento, quisiera pues compartirles este tema que denominamos mortalidad por aborto, dentro del cual vamos a hablar sobre algunos antecedentes científicos y datos duros. Aquí la relevancia de esta temática es que ustedes conozcan qué hay al respecto para que ustedes puedan tener mayor comprensión en relación con este tema. La siguiente. En relación con me voy a centrar principalmente en dos elementos fundamentales de la iniciativa planteada, que hoy en día pues está generando esta situación de controversia en relación con el tema de la despenalización del aborto. En la iniciativa textualmente se comenta que el Comité de la CEDAW ha manifestado su preocupación y ha criticado sistemáticamente leyes restrictivas en materia de aborto, particularmente aquellas que prohíben y penalizan el aborto en toda circunstancia, y ha confirmado que este tipo de leyes impulsa a las mujeres a buscar servicios de aborto ilegales y en condiciones de riesgo e insalubres, con los riesgos para su vida y su salud. Aquí lo que tratan de plantear es que lo que se busca es despenalizarlo para que las mujeres que tienen la intención de realizarse un aborto pues busquen alternativas seguras que no expongan en riesgo su vida, ¿sí? Entonces ese es un primer planteamiento. La siguiente, otro planteamiento que se comenta es que estos derechos son violados cuando los estados tornan estos servicios de aborto inaccesibles para las mujeres que los necesitan. Los estados también son responsables de las altas tasas de muerte y lesiones de las mujeres que son forzadas a recurrir a abortos en condiciones de riesgo. Lo que aquí se plantea es que el aborto clandestino pues proporciona en nuestra sociedad altas tasas de muerte. Entonces nos vamos a centrar principalmente en estos dos puntos: hablar sobre la condición del riesgo que implica realizarse un aborto, ¿sí?, y las condiciones que en este riesgo hoy en día impera sobre altas tasas de muerte materna, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, además de otros elementos claves, estos dos puntos. La siguiente, vamos a hablar sobre mortalidad materna. La siguiente, aquí nada más les voy a plantear algunos porcentajes que están prácticamente conocidos dentro del rubro de la sociedad médica, basado en estudios médicos que ya tienen una gran aceptación y tradición en particular, pero es importante resaltar algunos porcentajes. Las formas de poder realizar un aborto antes de las 12 semanas de gestación es mediante el legrado, ¿sí?, la aspiración manual endouterina, que es una modalidad de legrado que bueno, pues se puede practicar de esta forma, y la otra es la utilización de misoprostol, que es un medicamento que hoy en día también se denomina como el conocido aborto médico. El uso de estas técnicas implica, a pesar de su realización en medios particulares o en medios públicos con personal médico profesional y de salud y en condiciones de infraestructura adecuadas, riesgos en la salud. El riesgo de hemorragia obstétrica es del 2 al 4%. La mortalidad materna por hemorragia obstétrica llega a ser del 13%. Otras condiciones: complicaciones del legrado uterino instrumental incluyen perforación del útero, lesión del cervix, trauma intraabdominal, adherencias uterinas, hemorragia, con una morbilidad que va de estas complicaciones de 2.1 a una mortalidad del 0.5%.
Por otro lado, complicaciones que se presentan por el uso del aborto médico o el uso del misoprostol incluye hemorragia del 7 al 82%, aborto incompleto, o sea que no se liberan totalmente los restos intrauterinos, e infección del 0.8 al 67%. Y no está de más olvidarnos que 61% de estas mujeres presentan estrés postraumático, lo que anteriormente era conocido como el síndrome posaborto, ¿sí?, con el aborto inducido, siendo más severo el grado de estrés en aquellas mujeres con abortos inducidos que cuando se realiza de una forma espontánea. Lo cual esto nos deja ver que el realizarse un aborto en cualquiera de sus tres variantes, ya sea legrado, aspiración manual o el uso de misoprostol, en condiciones de salubridad óptimas, como es profesional médico adecuado, enfermería, instituciones adecuadas de salud que brinden la atención, no está libre de riesgos, ¿sí? Por lo tanto, el decir te voy a practicar un aborto para evitar que mueras o para evitar que tengas complicaciones, estaría por lo tanto dejando a un lado estos riesgos que de por sí son inherentes en toda práctica profesional médica, ¿sí? Yo ya tengo prácticamente 20 años dedicado a la ginecobstetricia, y cuando un paciente que le tenemos que realizar una intervención en este sentido, cuando lamentablemente tiene una muerte intrauterina temprana, ¿sí?, por decir a las 8 o 9 semanas, y uno va a tener que intervenir al paciente con el uso de medicamentos o con el uso de una técnica quirúrgica planteada, tiene uno la obligación de comentar al paciente que todo procedimiento de este tipo no implica cero riesgos, ¿sí? Por lo tanto, mujeres que se someterán a condiciones inducidas, ¿sí?, de aborto, necesariamente va de la mano riesgos para la salud que incluso pudieran derivar en muerte, ¿sí? Entonces, el hecho de hablar de vamos a realizar un aborto seguro para evitar la clandestinidad, aún en condiciones, entre comillas, de aborto seguro, también van de la mano riesgos. Entonces, es totalmente un error pensar que porque ya se va a realizar prácticas de aborto en medios hospitalarios, que en teoría serían, entre comillas, seguros, no va a implicar como tal riesgos para la salud de las mujeres. Definitivamente existen esos riesgos, y eso es algo que aún en las mejores manos, en los mejores centros de salud, ocurrirán problemas, porque eso es algo que es inherente propiamente a la práctica médica. La siguiente. Para irnos adentrando al tema de mortalidad materna, es importante conocer la definición. Mortalidad materna se define por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. O sea, cualquier momento del embarazo, ¿sí?, hasta 42 días después de que se resolvió el embarazo. La siguiente. Nosotros hicimos un análisis para evaluar, ¿sí?, con datos directamente como fuente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, que todos conocemos como INEGI, para tratar de estimar cuáles son los datos que estos datos públicos nos arrojan en relación con los números que tenemos actuales en relación con la mortalidad materna. Para ello nos hicimos a la tarea de tener como criterios de inclusión y de exclusión los siguientes elementos. Nosotros lo que buscamos es trazar de hacer una diferenciación entre aquellas causales de muerte que sabemos que de por sí, obviamente muerte por aborto, que de por sí están relacionados con condiciones, por decirlo así, naturales, que predisponen al aborto y por lo tanto una mortalidad por aborto, pero por patología médica, como lo es propiamente el embarazo en la trompa, que es el embarazo ectópico,
la mola, ¿sí? Detención del desarrollo del huevo, aborto retenido, que es cuando se muere el bebé de forma natural dentro del organismo materno, ¿sí? Y aborto espontáneo. Son condiciones naturales que no son propiamente provocadas y que no las podemos catalogar estas como aborto inducido o provocado. Esas nosotros las consideramos como criterios de exclusión, que estas no se contabilizan en la mortalidad materna por aborto, cuando nosotros lo que estamos buscando es cuántas mujeres mueren por aborto por una condición de inducción del aborto o provocar el aborto. Y para ello nosotros tomamos en cuenta estos elementos como aborto médico, que es con el uso de misoprostol, otro aborto, aborto no especificado, e intento fallido de aborto, que no son condiciones más que relacionadas, que hoy en día se le atribuyen estas condiciones que explican como tal la causa de muerte. La siguiente. En base a esos datos, nosotros tomamos en cuenta esto. Si nosotros observamos todas las causas de muerte, es importante resaltar que a nivel nacional, hablando de muerte materna en general, estamos hablando de que desde el 2002 al 2017 se presentaron 16.697 muertes maternas en general, pero dejando todas las causas, ¿sí? Siendo por aborto a nivel nacional desde el 2002 al 2017 un total de 523 mujeres que fallecieron, siendo la media por año de 33.1. O sea, mueren 33.1 mujeres por aborto inducido a nivel nacional por año. Es importante enfocarnos en este año, en el 2016, con este dato general de muertes maternas a nivel nacional, que son 812, por una siguiente diapositiva que les quiero mostrar. Vean aquí el 812, el año 2016, y aquí nosotros vemos detallado cuáles son las principales causas de muerte en mujeres, hablando en mujeres. Pues que si son enfermedades del corazón, tumores malignos, influenza, neumonía, y aquí están las causas de muerte materna, y son 812, ¿sí? Y embarazos terminados por aborto, 76, pero aquí no hacen ellos la diferenciación en este estudio entre aquellos que son inducidos como aquellos que son espontáneos. Nosotros sí nos hicimos la tarea a evaluar este dato, encontrando que son 30 como tal. Y dentro de las causas de muerte materna, este porcentaje no es del 9.3, sino del 3.7, lo cual esto ubica a la mortalidad materna por aborto aquí en nuestro país como la octava causa de muerte materna, hablando de muerte materna y no la cuarta como se le ha atribuido, ¿sí? Dicen que es la cuarta causa, pero realmente es la octava cuando se realiza esta vinculación de aborto inducido y aborto espontáneo. Y esta es la 23ª causa de muerte de mujeres en México, ¿sí? Entonces es importante también resaltar pues estos porcentajes y observar que en realidad pues las cifras pues son muy distintas a como otros autores han planteado. Y esto es importante comentar. Este es un estudio que fue realizado por el Consejo Mexicano de la Familia y concuerda perfectamente bien con nuestros datos. Hablamos sobre el mismo número de mujeres y obviamente son cifras obtenidas por el INEGI, que ustedes saben bien que son de carácter público. La siguiente. Estudios relacionados con esta temática, vamos a contrastarlos un poco. La siguiente, miren, en un comentario explicado esto en el Milenio, se decía o se comentó que se realizan alrededor de 1 millón de abortos inducidos cada año, lo que representa una tasa estimada de 38 por 1000 mujeres en el 2009, ¿sí? Y aquí comentan
dice en específico, el instituto privado con sede en Estados Unidos y que apoya el derecho al aborto, apunta más de un tercio, o sea, 36% de las mujeres que han tenido aborto clandestino tuvieron complicaciones que requirieron tratamiento médico. Si estamos hablando de que son 1 millón, el 36% implica que son 360,000 mujeres que se complicaron. Y dicen, se estima que 25% de ellas no recibieron la atención que necesitaban y murieron. O sea, 25% de 360,000, estamos hablando de 90,000 mujeres que en teoría murieron en el 2009, según estos datos. La siguiente, si esto lo contrastamos con la información que nosotros obtuvimos del INEGI, estamos hablando, ¿sí?, que estamos comentando que son 25 mujeres por aborto a nivel nacional contra 90,000 mujeres que expone este instituto. O sea, ¿a quién creerle? ¿Al INEGI? Y yo también diría, bueno, si en dado caso fuera cierto que fueran 90,000 mujeres, ¿dónde están esas mujeres? ¿Ah? Sería inexplicable, o bueno, yo no sé dónde pudieran estar en cierta forma, pero realmente estamos hablando de cifras que son muy contrastantes. Otro dato, la siguiente, vean. Grupo de Información en Reproducción Asistida, dice: a nivel nacional se realizan anualmente 200,000 abortos, de los cuales al menos 1,500 mujeres mueren. O sea, que mueren 1,500, ¿sí?, etcétera. Y esto en un plazo del 2002 al 2006. Si nosotros tomamos nuestros datos de mujeres que murieron por aborto durante ese rango de tiempo, estamos hablando que son 197 mujeres que murieron del 2002 al 2006, y no estaríamos hablando de 1,500. O sea, datos del INEGI 197, datos de un grupo que solo comenta que son 1,500, ¿sí? Pero obviamente pues todo esto ya es hablar de miles cuando estamos hablando de un par de 197 mujeres como tal. Otro dato, la siguiente, dice: clínicas de aborto del Distrito Federal. Aquí comentan: constituyen al menos los abortos inseguros o clandestinos al menos el 57% del total de muertes por aborto, ¿sí?, y 83% del total de hospitalizaciones por esta causa. Si nosotros lo comparamos con nuestros datos, estamos hablando de que murieron en el 2015 72 mujeres, pero realmente son 26 las que tuvieron causa de muertes por aborto clandestino o inseguro, lo cual esto implica el 36% contra el 57% que se plantea. Pero si nosotros lo leemos de esta forma y nos dicen 57% del total de muertes por aborto, abortos inseguro, pues suena como muy alarmista el comentario, cuando estamos hablando de un total de 26 mujeres que no corresponden al 57, sino corresponden al 36%. Otro dato: más de 700,000 muertes por abortos en México. Esto publicado como tal, ¿sí?, en este periódico. Y si nosotros hacemos el análisis, esto está publicado hablando del 2007 al 2017. Si nosotros hacemos la sumatoria de nuestros datos a nivel nacional, nos da un total de 326 mujeres por datos del INEGI, comparado contra los 700,000 mujeres. Todavía mucho más alarmista el dato. Entonces, es obvio que cuando nosotros encontramos o escuchamos estos datos de miles de muertes maternas y nosotros no buscamos compararlos con datos pues más reales, que son obviamente los datos a los cuales nosotros podemos tener acceso público, que son los datos del INEGI, bueno, pues entonces sí vemos que son datos totalmente dispares, que distan mucho propiamente de darle una credibilidad adecuada. La siguiente. Ahora, si nosotros dijéramos, no, pues es que esos son tus datos, bueno, vamos a hacer un contraste y compararlos con estudios médicos.
¿ya? Este estudio fue publicado por el Boletín del Médico del Hospital Infantil de México, que es una institución en el Distrito Federal, seria, que realizó este estudio durante este tiempo de análisis que fue publicado, obviamente en una revista científica, donde nosotros nos hicimos a la tarea de investigar los mismos datos. Estos son los datos de la investigación que realizamos nosotros contra la del Hospital Infantil de México, y nosotros encontramos exactamente el mismo número, prácticamente por uno cambia, ¿sí?, de mujeres que tuvieron mortalidad materna en total, mortalidad por embarazo, parto y puerperio, y terminado en aborto 74 contra 74 que también nosotros obtuvimos en nuestros datos. Sin embargo, aquí nosotros hicimos la separación entre aborto espontáneo e inducido, siendo nuestros datos 25%, pero aquí lo que quiero traer a colación es que realmente una investigación seria con datos médicos serios concuerda perfectamente bien con nuestros datos del estudio, ¿sí? Entonces es interesante el siguiente comentario. La siguiente, vean ustedes, aquí prácticamente las cifras concuerdan, solamente lo que se diferencia en nuestro estudio es que los datos, pues, del estudio del infantil, pues no separa aquellos causales de aborto inducido o espontáneo. La siguiente. Otros estudios relacionados médicos, un estudio de Chile, reporta prácticamente datos similares. 97% de las muertes, ¿sí?, en general hablando de mortalidad materna, son por otras causas: hipertensión, durante el embarazo, hemorragia, enfermedades concomitantes, violencias, etc. Por aborto inducido, ellos encontraron 2.9% y 3.2% en nuestro estudio. Coinciden más o menos las cifras de manera muy cercana. En un análisis de los 32 estados, lo fueron realizando por estado, se demostró que estados con leyes favorables en la protección de la vida de la mujer y el nasciturus exhibieron 23% menor mortalidad y 47%, ¿sí?, menor mortalidad por aborto. Aquellas leyes favorables a la vida y a la protección de la mujer tienen menor mortalidad materna. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Queremos que más muertes maternas existan o que mueran menos mujeres? Bueno, pues aquí está la evidencia científica y da tristeza saber cómo este estudio fue realizado por un grupo de científicos chilenos que vinieron a México a hacer el análisis y no fue realizado por mexicanos. Sin embargo, existió un intento, la siguiente, de un grupo de científicos, ¿sí?, que trató de desmentir los datos publicados por este grupo de científicos. Hicieron un artículo con una metodología similar, tratando de desmentir los datos, y cuál fue su sorpresa, que el mismo comité científico que analizó la información desmintió los datos de este grupo de científicos y quedó retractado todo ese intento de tratar de debatir la información planteada. O sea, es un artículo doblemente revisado en su carácter de credibilidad. La siguiente. Y ellos lo que plantean es esto, que es muy interesante. ¿Cuáles son realmente los factores que condicionan la mortalidad materna en el país? O sea, ¿hacia dónde nos tenemos que enfocar realmente? Escolaridad de la mujer, atención obstétrica de emergencia de calidad, cuidado prenatal, atención profesional, agua potable y drenaje, embarazos de alto riesgo, bajo peso al nacer, violencia contra la mujer, fecundidad y postergación de la maternidad. En ningún momento habla, ¿sí?, como factor algo relacionado con el tema del aborto, que puede ser una causa que podamos tener que resolver y que haya que atender como tal, o como posible alternativa de mejora al respecto. Son otras las variables que lamentablemente impactan en la salud de la mujer y no son variables propiamente que con la justificación de la despenalización del aborto, esta serie de condiciones de mortalidad se va a revertir. La siguiente. Otro antecedente científico interesante. En este estudio se realizó un análisis propio sobre cuáles pueden ser las consecuencias
que la práctica del aborto tiene en comparación con el parto natural. ¿Sí? La siguiente, se realizó el estudio en función de algunos hallazgos donde sabemos bien que en Estados Unidos desde el año 73 es legal el aborto. Sin embargo, encontraron causas de muerte materna, ¿sí?, en el año de 1989 en Maryland, donde una mujer falleció después de haberse perforado el útero, ¿sí? Una mujer quedó cuadraplégica y después falleció, otra mujer murió también después de complicaciones relacionadas con el aborto, 2 mujeres más, 4 mujeres que fallecieron, la siguiente, y lo que llama la atención es que por la CDC no hubo muertes reportadas por aborto, todo quedó atribuible a otro tipo de causas en los registros de salud, ¿sí? Y estas 4 muertes ocurrieron en un pequeño estado. En ese mismo año la CDC reportó 12 muertes de aborto en todo el país. Y aquí lo que quiero resaltar es esto. Sabemos bien cuál es la infraestructura médica que tienen en Estados Unidos, que las condiciones pues, son abiertas a que las mujeres acudan a medios adecuados para la atención de salud, y sin embargo siguen ocurriendo muertes por la práctica del aborto, ¿verdad? Entonces las mujeres van a seguir muriendo, y es una falacia pensar que por despenalizar el aborto ya no se van a dar casos de mortalidad. Se van a seguir dando casos. La siguiente. Ellos analizaron que el riesgo de muerte, esto en Finlandia y en California, en Finlandia está aprobado el aborto y California también, el riesgo es 3.5 veces más en mujeres que se practican un aborto que en aquellas que se atienden por parto natural, y 2.0 y 1.6 con el estudio de California. La siguiente. También encontraron una relación, una asociación entre otras variables. Mayor riesgo de homicidio, suicidio, accidentes, uso de drogas y violencia en aquellas que se realizaban, que fueron atendidas por aborto, comparadas con aquellas que tuvieron parto. Incluso se observó que aquellas mujeres que tienen partos tienen menor predisposición para presentar este tipo de condiciones sociales que obviamente pues, aquejan a la sociedad hoy en día en la actualidad. La siguiente. Ahora, ¿cuál es el impacto de lo que está ocurriendo aquí en nuestro país? O sea, ¿cómo podemos aterrizar toda esta serie de datos? Miren, sabemos bien que fue en el 2007 cuando en el Distrito Federal se despenalizó el aborto, ¿verdad? Por lo tanto, el 2007 marca un parteaguas muy bien en estos datos que estamos aquí planteando. La siguiente, por favor. Vean. Nosotros hicimos un análisis de todos estos datos de regresión lineal. Nada más quiero mencionar esto para que podamos entender bien las gráficas que les voy a mostrar. Esto de la regresión lineal nos habla de una tendencia. Quiere decir que a la par del tiempo va aumentando un problema o va disminuyendo un problema. O va aumentando la ocurrencia de una situación o va disminuyendo la ocurrencia de una situación, ¿sí? De tal manera que podemos hablar de una tendencia positiva, o sea que va a la alza, o de una tendencia negativa en la línea de análisis que se está planteando. La siguiente. En base a los resultados de los datos del INEGI, vemos que la razón y tendencia de mortalidad materna en general va disminuyendo. Sin embargo, es interesante ver este numerito, 0.8. Mientras más cercano a 1, quiere decir que la tendencia es como más clara, ¿sí? Mientras más alejado al 1, o sea, 0.1, 0.2, es más débil esa tendencia. Vean ustedes cómo a nivel de mortalidad materna en general, ¿sí? Obviamente estamos hablando en todo lo que es el país, va disminuyendo la mortalidad materna. Pero vean cómo esta tendencia de mortalidad materna en la Ciudad de México, si bien va disminuyendo, es más débil la tendencia, 0.8 contra 0.6. Bueno, esto está un poco interesante, ¿por qué estará pasando esto? La siguiente. Entonces quisimos analizar con la variable aborto a nivel nacional cómo si se observa que existe una tendencia a la disminución de la mortalidad
Pero vean lo que está pasando en la Ciudad de México. Venía con una tendencia, ¿sí?, que al parecer se quedó como estancada, como neutra en la Ciudad de México, lo que no ocurre a nivel nacional. Y esto es de llamar la atención muchísimo, porque la tendencia de reducción de la mortalidad materna por aborto en la Ciudad de México no disminuyó. La siguiente. Y vean este otro dato nada más como dato interesante, un poco relacionado con los temas del otro estudio que habíamos planteado, que había mayor riesgo de homicidios, uso de drogas, etc. ¿No les llama la atención algo interesante? Cómo a nivel nacional, ¿sí?, defunciones femeninas por presunción de homicidio venía con una tendencia a la baja. Y miren, ¿a partir de qué año? 2007, hacia la alza. O sea, yo no puedo asegurar que esto es por la despenalización del aborto. No, obedece a muchas variables, ¿sí? Pero es un dato que es digno de seguir analizando, ¿sí? No estoy diciendo que por eso está pasando, pero sí es un dato que sí, como que aparentemente resulta muy claro, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora, con todos estos temas, y esto pues ya cerrando el tema de la mortalidad, yo quisiera ya nada más resaltar al final algunas definiciones que creo son importantes comentar. Sobre el inicio de la vida, la fecundación, etc. Hay mucha información al respecto, pero hay muchos comentarios médicos, científicos, donde se reporta la vida inicia con la fecundación. O sea, al parecer como que estamos olvidándonos de ese tema científico. Yo nada le preguntaría aquí, nada más para que quede claro, ¿quién de los presentes que están aquí en este momento no pasó por la fecundación para estar en este momento acá? ¿Quién no pasó? ¿Quién se lo brincó? ¿No? Ahora, ¿quién diría? No, yo sí creo que se puede brincar, que la fecundación no es un elemento trascendente para el desarrollo de la vida humana, incluso para el desarrollo de cualquier ser vivo, de un perrito, de un gatito. Todos los seres biológicos pasamos necesariamente por esto. Entonces, no podemos olvidarnos de ese elemento. Los principales resultados de la fecundación son nueva combinación cromosómica diferente a la de los progenitores, o sea, nunca va a ser igual a la de los padres. Determinación del sexo del nuevo individuo ya está determinado desde ese momento. Y comienzo de la segmentación o serie de divisiones mitóticas. La siguiente. Miren, acá les voy a presentar también otras definiciones. Aborto, porque hay quien trata de diferenciar. Estos obviamente son datos obtenidos por guías mexicanas, de lo cual los médicos tratamos y atendemos para normar nuestros criterios, ¿sí? Aborto es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la última menstruación normal o expulsión del producto con peso menor de 500 gramos. Aborto, ¿sí?, es la expulsión o extracción de la madre de un embrión o feto menos de 500 gramos, etc., ¿sí? Es otra definición de aborto. Y embarazo, periodo entre la fertilización y el parto. O sea, eso es un embarazo. Fertilización es la unión del óvulo y el espermatozoide. Y embarazo, definiendo fertilización por la RAE, que es Real Academia Española, como fecundar, dicho de una célula reproductora masculina, unirse a la femenina para dar origen a un nuevo ser. O sea, la fecundación marca el inicio de la vida y por lo tanto es el punto de entrada de todo desarrollo biológico y sobre todo del ser humano. Hay quien dice que es la implantación. Bueno, pues es una aberración mencionar eso porque nos olvidamos de un proceso de desarrollo natural que invariablemente es obligatorio, indispensable y necesario para la continuidad y el desarrollo de una vida humana. Si nosotros decimos, es que mi embarazo empezó a partir de la implantación, implicaría que nos olvidáramos de la fecundación y por lo tanto, si no hubo fecundación, no hay forma de que haya un desarrollo biológico. Es
es una condición solamente por lógica. O sea, no se requiere ser científico ni médico, nada al respecto para entenderlo. Es quererlo aceptar. Quererlo aceptar. Quien no lo acepta, lamentablemente es que no lo quiere aceptar. Pero en el entendimiento natural de cualquier persona es obviamente esencial y claro este concepto, ¿sí? Entonces lo que quiero decir a quien niega estos datos es que se está negando propiamente a aceptar algo que es realmente claro y objetivo. Es no quererlo aceptar, y el no quererlo aceptar implica que hay otro tipo de intereses para no quererlo aceptar. Así de claro. Vean este video tan importante, bello. Aquí nosotros estamos hablando a partir del momento de la fecundación, con unas imágenes ilustradas, unas imágenes que tienen un carácter real, es una mezcla de ambas condiciones, donde se ve cómo entra el espermatozoide, y una vez que logra entrar, inmediatamente la capa que rodea el óvulo, que está pues, prácticamente el óvulo, pero es una capa que rodea y le da como que seguridad, se va cerrando para impedir el paso de más espermatozoides, lo cual esto brinda un elemento de, por decirlo así, de individualidad, en el que solamente es un espermatozoide para un óvulo. Hay condiciones particulares en las que esto no ocurre así, pero son condiciones poco comunes y que hay otros elementos donde se da una diferenciación única. Pero aquí vean cómo también se liberan partículas una vez que entró el espermatozoide al óvulo, que impiden la entrada de más espermatozoides y ya no se acercan. Esto pues obviamente se dispone a esta condición de unirse de forma exclusiva. Ahora, ¿qué pasa cuando ya entra la cabeza del espermatozoide y entra su complemento genético? Ese complemento genético se empieza a organizar para formar un pronúcleo que le llaman masculino. Vean estas imágenes tan bellas. Realmente, si alguien diría que esto no es vida, no sé qué estaría pensando. Y vean cómo también el organismo, el núcleo más femenino, se divide para complementarse como 23 cromosomas y unirse con los 23 cromosomas de pronúcleo masculino. Se van uniendo mediante fibras o canales que van generando un acercamiento de los núcleos. Y esto estamos hablando de las primeras horas de vida humana, no ha pasado ni siquiera un día. Y vean cómo ya empieza a darse este intercambio genético que a partir de ese momento pues ya determina lo que va a ser una persona a lo largo de toda su vida. Y es el momento en el que aún todavía el óvulo fecundado o esta nueva vida humana se encuentra en la trompa, y de ahí pues ya más adelante se implantará 6 días después, ¿sí? Entonces estamos hablando de las primeras horas de vida humana, todos los elementos que tienen que ocurrir tan organizados que hablan necesariamente de una vida humana. ¿Quién sabe de ustedes o ha escuchado hablar, hablando de vida humana, que fruto de esta unión entre un hombre y una mujer nazca un perrito? Pues no, es vida humana y punto. Y es tan vida humana porque este proceso es continuo y es una condición de desarrollo ininterrumpida que obviamente depende de que nosotros la quisiéramos mantener. La siguiente. Entonces, yo nada más quisiera ya para cerrar mencionar este dato. Muchas veces se habla del tema de la vida, de las leyes, del aborto y todo, pero yo quisiera hacer un comentario en nombre de los médicos presentes. ¿Quién va a hacer los legrados? ¿Quién va a hacer los abortos? Pues somos los médicos. Yo soy médico, soy ginecólogo. Yo me niego rotundamente a hacerlo. Y como yo, créanme, ya hicimos una encuesta al respecto, al menos con médicos de aquí de Puebla, la mayoría está en contra del aborto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a polarizarnos a los médicos también. Los médicos que hacemos abortos y los médicos que no hacemos abortos. Cuando yo estudié la carrera de medicina, la estudié para ayudar a la gente, para salvar vidas. Pero créanme que nunca pensamos para hacer abortos. Lamentablemente el médico que realiza abortos es el médico que
que vaya a saber que tenga en su proceso personal de formación, pero lo que sí me queda claro es que hay un interés económico por obtener recursos de una manera irregular. Los médicos no estudiamos para eso. Entonces, con estas leyes, lo único que van a generar también es una polarización del gremio médico, dentro del cual no estamos dispuestos a aceptar. Yo nada más concibo un médico que hace y practica abortos, es un médico que pues no tiene una forma de vida y que utiliza como único elemento esa situación para tener trabajo. Pero no es lo correcto. El médico que practica este tipo de situaciones porque no es un buen médico, ni en su persona y seguramente tampoco en su obrar y en su formación profesional. El que tiene una adecuada formación profesional no tiene la necesidad de estar practicando abortos. Entonces yo también hago un llamado en ese sentido a los legisladores también a defender esta situación de los médicos, porque pues, cuando esto se quiera manejar con un carácter obligatorio en el que a fuerza tenemos que brindar información, atención y todo eso, pues ¿qué va a pasar con nuestra práctica médica? ¿A dónde va a quedar también nuestra práctica médica? Y no nos podemos olvidar en ese sentido. Bueno, pues yo con esto agradezco la siguiente, a ver si creo que ya es la última. Bueno, pues con esto agradezco su atención y bueno, no sé qué venga más adelante, Edith. Creo que viene, me comenta que hay un espacio para preguntas. Si alguien tuviera una pregunta, pues adelante con todo gusto. Muchas gracias. Adelante. Bueno, doctor, más que pregunta es una afirmación. Hay una empresa aquí en México que se llama ADN Center y se dedica al estudio de la genética. Ha tenido éxito incluso para animales, para ver el sexo de animales, y el estudio es completamente científico y afirman que lo que pasó ahí de la unión de los 23 pares de cromosomas es el genoma humano y es un hombre, es una persona humana desde ese momento hasta la muerte. Eso lo afirman aquí en un documento. Okay. Sí, esto obviamente está más que demostrado y pues se encuentra en el genoma humano toda esta información contenida, ¿no? Definitivamente hay muchos estudios al respecto y bueno, pues negar esa información es, como repito, es no quererla aceptar. ¿Qué otra pregunta hay al respecto? Sí, adelante. Me gustaría preguntarle, usted primero afirma que nunca realizaría un legrado. En consecuencia, yo entiendo que usted se negaría a atender a una víctima de violación y esto se encuentra contemplado como una causal para no procesar a las mujeres. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo quisiera preguntarle también, esta iniciativa usted se fijó exclusivamente en dos aspectos relacionados a la medicina, pero de manera central es para alcanzar la despenalización del aborto. Seguramente usted sabe que el Código Penal parece anacrónico y contempla como aspectos para que no se incrementen las penas contra mujeres de 6 a 1 año el que tenga una buena fama. ¿Usted cree que este es un criterio adecuado para sancionar este tipo de prácticas, el que las mujeres tengan buena fama o no? Bueno, aquí yo quisiera hacer el comentario con el primer punto. Definitivamente no porque algo esté legislado, ¿verdad?, quiere decir que nosotros debamos de aceptarlo también, ¿verdad? Definitivamente si me llega a mí una paciente que ha sido producto de una violación, pues no aceptaría yo practicar un aborto, definitivamente no lo haría, ¿verdad? Pero ya me han llegado esos casos, no crean que no me han llegado, pero cuando uno le informa a la paciente lo que implica un aborto, qué es lo que lleva inmerso en su vientre, qué es lo que implicaría todo esto, muchas veces, y sin afán realmente de buscar alterar la decisión de la mujer, sino solamente darle información, muchas veces en primera, la mujer respeta la decisión del médico, dice, está bien, respetamos su decisión, adelante, y en dado caso que siga con la idea de querer abortar, van y buscan otro médico que se lo haga, ¿sí? En primera, respeta. Y en segunda, pues nosotros no podemos cambiar nuestros principios médicos y valores, ¿sí? Y no podemos nosotros permitir que nuestros valores personales sean apretados y afectados
por leyes, ¿sí? No porque una ley esté por arriba de los valores y nos quiere obligar a algo, quiere decir que es una ley buena, ¿no? Y hay quien puede entrar en controversia de la violación o no. Yo lo que les puedo decir es que apenas recientemente estoy leyendo porque acaba recientemente de salir publicado un libro que se llama, a ver si no mal recuerdo, creo que se llama Testimonios de Vida, donde habla de más de 70 casos de mujeres que han sido sometidas a este tipo de encuentros lamentables y terribles para la vida de cualquier mujer, donde han aceptado y han tomado la decisión propia de tener al bebé y hoy en día son impulsoras, ¿sí?, del bien que tiene para la vida de ese bebé que no tiene la culpa de lo ocurrido y que hoy en día son promotoras de la vida de bebés con este tipo de encuentros. Entonces eso que quede muy claro, no me da ningún pendiente decirlo. Si el día de mañana voy a tener que ser obligado en ese sentido a tratar de verme obligado a realizarlo, pues simplemente no lo voy a hacer. Prefiero estar en la cárcel, ¿sí?, que llevar como ahora sí que en mi espalda la lápida de haber matado a una persona. O sea, si algo nunca voy a hacer como médico es matar a alguien. Definitivamente va contra mis principios. Y como yo, hay muchos médicos, pero muchos, no soy el único. O sea, eso no me sorprende ni decirlo ni defenderlo, porque estoy seguro que hay muchos que en este sentido estarán de acuerdo conmigo. Y por otro lado, en relación con esta temática de las condiciones agravantes y todo que se están planteando, yo creo que son condiciones que hay que analizarlas bien en este contexto. Los médicos y los actores sociales que hoy en día estamos defendiendo la vida, ¿sí?, y no sé hasta el momento, pues yo no he escuchado una opinión contraria a lo que voy a decir. Nadie estamos pidiendo que encarcelen a las mujeres. Nosotros no estamos pidiendo que las criminalicen. No estamos pidiendo en ese sentido nada. Pero lo que sí estamos buscando es que si una mujer al final, después de llevar un análisis, después de entender qué es lo que implicaría un aborto y todo, al final decide realizarlo, ¿sí?, es una mujer a la que, más que criminalizar, tenemos que ayudar, ¿sí? Porque una mujer, una vez que se somete a un aborto, va a tener un estrés postraumático muy serio, que incluso le puede llevar a que ella misma pierda la vida por una condición de suicidio en el futuro. Ha habido casos. Entonces son mujeres que, al contrario, lejos de pensar en que esas mujeres, estamos diciendo, los que defendemos la vida, métanla a la cárcel, eso no lo estamos pidiendo. Lo que estamos buscando es que esa mujer hay que acogerla, hay que atenderla, hay que ayudarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que siga adelante con su vida a pesar de haber realizado esto, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis yo creo que queda a un lado, o este tipo de discrepancias, intentos de tratar de justificar las cosas. Nosotros no estamos pidiendo de ninguna forma la criminalización de nadie, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de información. A la mujer hay que ayudarla, a la mujer hay que atenderla y hay que procurar su salud de una manera real y no con una salida fácil, aborta y ahí te vas, ¿sí? ¿Y quién ha pensado también en el hombre que no quería que ella abortara? ¿Dónde estamos hablando de los hombres? También los hombres tenemos derechos de opinar, de sentirnos atendidos y todo, cuando lo haya hecho o cuando no lo haya hecho. Entonces yo creo que en ese sentido, y bueno, más adelante pues va a hablar el abogado que sabe más de estos temas, pero bueno, yo quisiera centrar ahí mi comentario. Bueno, pues muchas gracias. Démosle la bienvenida al licenciado Rubén Ezequiel Islas Contreras, quien nos impartirá la ponencia Contexto Jurídico del Aborto en México. Él es licenciado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, certificado en gestión inmobiliaria. Ha fungido como director jurídico y secretario general de la Secretaría del Heroico Ayuntamiento del municipio de Puebla. Fue asesor de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación.
Coordinación de Estudios y Proyectos Legislativos del PAN en el Congreso del Estado de Puebla. De igual manera fue vocal de la Comisión Ejecutiva del Comité Estatal de Adjudicaciones del Comité Estatal de Adjudicaciones del Estado de Puebla, así como ha sido gerente jurídico del Consejo Coordinador Empresarial. Actualmente es director general y propietario de Alfa Inmobiliaria. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia y que nos den la oportunidad de platicarles el contexto jurídico respecto al aborto. Las siguientes diapositivas son tan amables. De entrada quiero entrar en el tema de los antecedentes que se han tenido en México, partiendo de que el tipo penal es la descripción hecha por el legislador, en este caso pues, los diputados, de una conducta antijurídica plasmada en una ley. Vale la pena destacar desde cuándo encontramos la definición del tema del aborto en México. En primera instancia quiero comentarles que en 1871 el Código Penal lo define como la extracción del producto o su expulsión provocada en cualquier momento del embarazo. Comentaba hace un momento el doctor el tema de la definición médica. Yo quiero comentarles que lo que se hizo es definir o tener la definición médica y pasarla al código. Vemos el antecedente en 1871 que nos dice que sin que hubiera la necesidad de ello y se contemplaban hasta 2 años como pena y ya existían excluyentes delictivas, en este caso el peligro de la vida de la madre y que ocurriera el aborto por culpa de ella. Posteriormente, en 1929, se define como la extracción del producto de la concepción o su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuera, con objeto de interrumpir el producto en cualquier época de la preñez. Nuevamente cito lo que nos comentaba el doctor del tema de la fecundación y desde qué momento hay vida y cómo el legislador en ese momento, en estos códigos, cita este tipo penal, desde qué momento se produce el aborto. La siguiente, si son tan amables. Quiero referirme a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en la cual, en su artículo 3, a la letra dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es importante destacar que es un derecho fundamental. El primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Más allá del tema de la legislación, es un tema natural. Lo comentaba nuevamente el doctor. Todos los que estamos aquí tuvo que haber una fecundación para que estuviéramos vivos. En tal razón, el derecho atiende este tema. Para que nosotros seamos sujetos de obligaciones, de derechos, debemos de tener vida. Y ya nos dimos cuenta que desde la fecundación existe vida. Entonces, el artículo 3 de nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos contempla este derecho. La siguiente, si son tan amables. El artículo 1 de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 4º párrafo, a la letra cita: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Este es un tema que no podemos discutir. La muerte atenta contra la dignidad humana, entonces va en contra y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese entendido, nuestro orden jurídico constitucional salvaguarda el derecho a la vida. Adelante, por favor.
quiero platicarles acciones o antecedentes en leyes que se han dado en México con respecto a la defensa de la vida o al derecho a la vida. En 1981, México se sumó al Pacto de San José de Costa Rica, en el cual nos adherimos a la defensa de la vida desde la concepción. ¿Qué es lo que se está haciendo? En instrumentos jurídicos se está adaptando una definición médica. ¿Desde qué momento hay vida? Desde la concepción. Y se está subiendo a instrumentos. En 1994 iniciaron diversos congresos estatales a reformar sus constituciones y a salvaguardar el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Primero fue en Chihuahua. En 2005 vale la pena destacar que se hace una reforma constitucional en la cual se elimina el término de pena de muerte en México. Es importante destacar que en el tema de aborto, en estricto sentido, eso es lo que estaríamos haciendo, dando una pena de muerte, y se contrapone con lo que actualmente cita nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución. En 2008, los estados de Morelos, Baja California, reformaron su constitución y salvaguardan el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En 2009 fueron varios estados de la República en los cuales los legisladores tomaron la determinación de modificar sus constituciones locales, y encontramos el estado de Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, Campeche, San Luis Potosí, Oaxaca y Querétaro. Posteriormente Chiapas, Tamaulipas y Veracruz. La siguiente diapositiva, por favor. En nuestro marco normativo local, ¿qué es lo que actualmente cita nuestro Código Penal? Nos da una definición sobre el aborto. El aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en cualquier etapa. Y el artículo 343 cita las excluyentes de delito. Desde el punto de vista jurídico ha sido cuestionado el tema, y se lo comentaban al doctor Madrazo, que qué ocurre cuando hay una violación. Actualmente los códigos penales, y Puebla no es la excepción, contienen excluyentes delictivas en esos casos. Sin embargo, no con esto quiero decir que sea válido el tema del aborto, pero sí el legislador ha contemplado excluyentes en las cuales, desde su punto de vista, ha sido necesario determinar que no es un tipo penal o que no va a haber una sanción. ¿Qué es lo que cita actualmente nuestro código? El aborto no es sancionable en los siguientes casos: cuando sea causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra el peligro de muerte a juicio del médico que la asiste, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora, y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen previamente que rindan peritos médicos. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante destacar lo que actualmente cita la Constitución del Estado de Puebla. En 2009, el legislador toma la determinación de presentar una iniciativa y se adiciona el capítulo de la familia, en específico el artículo 26 en nuestra Constitución, que a la letra cita: el Estado reconoce a la familia como una institución fundamental que constituye una unidad política y social, que promueve la enseñanza y la transmisión de valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las personas que la conforman. Más adelante nos cita sobre la organización de la familia, y en la fracción cuarta a la letra dice: la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos por la ley. ¿Qué es lo que hace el legislador? Toma las definiciones médicas y lo sube
a nuestro máximo ordenamiento a nivel local, en este caso la Constitución, que es lo que hoy tenemos vigente en nuestro estado. La siguiente diapositiva, si son tan amables. Me permití buscar el dictamen que en su momento los señores legisladores presentaron. En su momento existía la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y en el dictamen que fue presentado al Pleno del Congreso citan que el objetivo es proteger las relaciones de la familia con base a la equidad, la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad y el respeto recíproco entre las personas que lo integran, en la salvaguarda del derecho que tiene toda persona para planear y decidir de manera libre sobre el número y espaciamiento de sus hijos, la protección de la vida humana y la protección de los integrantes de la familia, y el deber de la madre y del padre de formar, educar, mantener y asistir a sus hijas o hijos, y estas o estos tienen el deber de asistirlos cuando aquella o aquel no pueda hacerlo por sí misma o por sí mismo. Eso es lo que actualmente cita nuestra Constitución, y tomé este párrafo del dictamen para podérselos platicar, que fue lo que inspiró, fue el espíritu del legislador para reformar en ese momento la Constitución, y es lo que permite que actualmente en el estado de Puebla se salvaguarde el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, destacando que es una definición desde el punto de vista médico elevado al tema de nuestra ley. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que concluyo con lo que actualmente tenemos en nuestra legislación local? Que con la iniciativa que ustedes van a analizar, lo que se hace es redefinir el tema del aborto. Actualmente tenemos la definición que es la muerte del producto de la concepción en cualquier etapa de la preñez, y con la iniciativa que ustedes van a analizar nos están metiendo un término de la decimasegunda semana de gestación. Ya vimos que desde el punto de vista médico, desde la fecundación hay vida. Entonces no hay forma de contravenir el punto de vista médico. Lo que hizo el legislador y han hecho sus compañeros legisladores a lo largo de la historia es subirlo a las constituciones, subirlo a los códigos. Hoy se pretende redefinir el concepto de aborto, pero no podemos ir más allá de un tema médico y que los legisladores han adecuado en la normatividad de cada uno de los estados de la República. Hoy creo, y los invitamos como ciudadanos, creo que tienen la responsabilidad de legislar a favor de los ciudadanos. Y esta iniciativa, o lo que nosotros les pedimos, es defender el primer derecho que tenemos, que es el derecho a la vida. Entonces, creo que es un momento histórico que tienen hoy los legisladores de determinar cuál va a ser su punto de vista y el análisis que van a hacer con las iniciativas que hoy fueron presentadas para el análisis. Creo que no hay forma de pelear pues el primer derecho. No estuviéramos nadie de los aquí sentados si no nos hubieran permitido nacer, y eso se dio desde la fecundación. La siguiente, por favor. Vale la pena destacar que el aborto no es un derecho que exista en México. De hecho, todos los códigos penales tipifican esta acción. Es imposible que una conducta al mismo tiempo sea un derecho y sea un delito. Existen excluyentes delictivas que por determinadas circunstancias los legisladores han determinado que no haya una sanción. Sin embargo, no estamos discutiendo si es o no un delito. Al final de cuentas, hoy el tipo penal existe en todos los códigos de México, y Puebla no es la excepción. Los invito a que utilicen la facultad que hoy los ciudadanos les dimos para determinar y para
proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y más allá de un tema jurídico, es un tema científico que se ha bajado a la normatividad vigente. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Yo le haría la misma pregunta que a su antecesor, en el sentido de que usted expuso las, digamos, condiciones que excluyen que se penalice este tipo de prácticas. Sin embargo, omite usted mencionar las agravantes, porque van las sanciones de 1 a 6 años. Y como agravante se menciona el concepto de que la mujer tenga buena fama. Me gustaría preguntarle si a usted, en el año en el que estamos, le parece una condición que debe permanecer en el Código Penal, o si no le parece por demás una ley anacrónica. Ese punto en específico, yo creo que es un tema que se tiene que analizar. Hoy es facultad de los diputados el analizarlo. Creo que el tema de la mala fama no es correcto utilizarlo en este momento. Sin embargo, esto no conlleva el redefinir el concepto del aborto, el que ya existe una definición médica que está plasmada en los códigos, que está salvaguardada por la Constitución y se deba modificar. Creo que esa es la tarea de los legisladores, analizar y determinar qué es vigente y qué no. Sin embargo, hay definiciones que más allá del tiempo son temas médicos, son temas científicos y que siempre van a ser vigentes. En este caso, la definición específica del tema del aborto. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de todos, damos por terminado este foro y terminadas las participaciones de las ponencias y abrimos un espacio para los diputados, para la diputada Mari Carmen Cabrera Camacho, que nos dé unas palabras. Un aplauso, por favor. Agradezco la oportunidad de poder dirigir unas palabras. Doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan, a medios de comunicación, a todos los compañeros diputados. Y bueno, la responsabilidad es muy importante que tenemos en el Congreso y sobre todo ahora la tarea que tenemos en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Conscientes de ello, quiero decirles que como presidenta de la Comisión es importante señalar que nuestra Constitución mexicana protege los derechos humanos, efectivamente, y el trabajo de esta legislatura también es en ese mismo sentido. Agradezco la invitación a la diputada de participar en este foro, pues esto nos ayuda a tener un panorama completo con respecto a la reforma de los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal para el Estado Libre Soberano del Pueblo. Como legisladores debemos ser objetivos y no dejar que nuestras creencias nublen nuestro juicio como tomadores de decisiones. Aquí no está la decisión personal, está la decisión en bienestar de la sociedad. Debemos de recordar que nosotros somos representantes populares, por lo que para legislar debemos escuchar todas las voces. Es por eso que celebro que se lleven a cabo este tipo de foros para poder observar todas las perspectivas de un tema tan importante como lo es en este que nos convoca en el día de hoy. A partir de un diálogo nutrido y con objetividad, podremos llegar a un consenso. Como presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, me voy a comprometer con todos ustedes a trabajar con profundidad y de manera objetiva, creando las condiciones necesarias para que se escuchen todas las voces. Dentro del marco de la ley establece que estemos conscientes que en la discusión de las ideas está la solución de los problemas. Como legisladores, es mi responsabilidad analizar las iniciativas y no tomar decisiones rápidas y fáciles.
Hay que darnos la apertura para poder analizar todos los matices de este tema, por lo cual la tolerancia es muy importante. Debemos de respetar todas las formas de pensar. Hay que recordar que no hay una sola verdad y no todas las verdades son absolutas. Por lo cual, no debemos cerrarnos a escuchar solo lo que nos parece correcto. Los invito a que ustedes también se abran al diálogo y que se realicen tantos cuantos foros sean necesarios para poder escuchar todas las voces, todas las inquietudes, todos los análisis y todas las aportaciones, no solamente científicas, médicas, sino también jurídicas. Y que este diálogo nos permita que todos juntos podamos llegar a los consensos para el bienestar de una reforma que pueda ayudar a todas las mujeres y a los ciudadanos poblanos. Es importante que respetemos la ideología de todos, y en ese contexto quiero comentarles que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia está abierta a que todos los ciudadanos aporten sus investigaciones, todo lo que ustedes deseen hacernos llegar para poder nutrir los estudios en los cuales se va a discutir en esta mesa y poder tomar una decisión que nos lleve a consensos para el bienestar de todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron hoy, muchas gracias a los diputados que nos acompañaron, a la diputada Mari Carmen Cabrera por su mensaje, a la diputada Cristina Tello, Yadira Lira, el diputado Raúl Espinosa y la diputada Lupita Muciño. También estuvieron aquí otros diputados, pero estamos en la Junta de Gobierno, entonces yendo y viniendo, y algunos diputados que están en comisiones que estuvieron entrando y saliendo. Les agradezco muchísimo, y como bien dice la diputada Mari Carmen Cabrera, y comparto plenamente con ella, es un tema que hay que escuchar a todas las voces, a todas las opiniones, pero sobre todo, como bien lo dice, hay que, lo que nos toca a nosotros como diputados y como legisladores es estar apegados a la ley, al derecho, que es lo que corresponde, y en ese sentido vamos a trabajar y a legislar. Y les comparto que mañana, que nos toca dar opinión a la Comisión de la Familia sobre el tema, una de las cosas que compartimos y que aparte serán parte de nuestra opinión con la diputada es que hay que hacer foros, que como decía la diputada, no hay que correr en este tema, hay que darnos el tiempo de estudiar, de conocer todas las aristas, y entonces sí poder, con el compromiso que debemos tener los legisladores, tomar la mejor decisión, informada, responsable y siempre poniendo al centro a los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos tener otros foros como estos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Manuel Madrazo, que ahí está, muchas gracias. Al abogado también, muchas gracias por sus interesantes ponencias. Al UPAEP, que la universidad se nos acercó a la Comisión de la Familia con esta inquietud de exponer estos temas, y por supuesto le dimos el espacio, como le daremos el espacio a cualquier otra universidad o cualquier otro catedrático que se quiera acercar con este tema. Muchas gracias a la Universidad UPAEP. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos.